El Frontón es una pequeña isla en el Océano Pacífico, frente al puerto del Callao, con unas 100 hectáreas de superficie. Durante siglos fue refugio de piratas y corsarios en el Virreinato del Perú. En 1917, durante el segundo mandato del presidente José Pardo, se erigió una prisión en la isla para los criminales más peligrosos, quienes se disuadían de escapar de allí por la mar brava que los rodeaba. En 1981, el presidente Fernando Belaúnde cambió el nombre de la prisión a Penal San Juan Bautista. La isla del Frontón también fue conocida como la Isla Callao. Les decían el invisible y napolitano, y desde un tiempo solo pensaban en una cosa: huir de ese infierno que para ellos era el penal de máxima seguridad del Frontón, frente a las costas de Lima. Cada uno cumplía su propia condena por homicidio agravado, pero eso era lo de menos. Ambos se sentían libres de hacer lo que querían, y ese febrero de 1958 solo querían escapar, a nado, de esa isla negra, así les costara la vida. Un par de semanas antes, a inicios de febrero de 1958, trabaron amistad. Los dos delincuentes no se conocían más allá de una mueca como saludo, pero esos primeros días de febrero se volvieron inseparables. Sus nombres eran Luis Bravo, alias El Invisible, y Agostino Visaletti, napolitano. Inquietos, iban de un lado al otro dentro del penal, hasta que el martes 11 de febrero de 1958 salieron de sus celdas para mezclarse con los otros reclusos. A la hora de volver a sus celdas, pasaron con tranquilidad el control penitenciario. Yo estaba de turno, me tocaba revisar las celdas hasta la tarde-noche, todo parecía normal, pero cuando fui a revisar a eso de las 9 de la noche en un último control, antes de mandar a todos a dormir, detecté junto con otros guardias lo imposible. Tanto el Invisible como Napolitano no estaban en sus cubículos. Esa noche del martes 11 de febrero de 1958 nos empeñamos en la búsqueda. Toda la madrugada del miércoles 12 revisamos de cabo a rabo la isla. Los dos internos se habían esfumado, solo les quedaba el mar, pero era difícil sobrevivir de noche en esas aguas. Luis Bravo, el Invisible, había matado a balazos en la madrugada del 23 de septiembre de 1957, solo 5 meses antes, a una mujer de origen japonés, Teresa Ueda, quien había salido en defensa de su menor hijo de 13 años, a quien Bravo había herido de un disparo. El sangriento suceso ocurrió en un callejón de la quinta cuadra de la peligrosa calle Salón, en la zona sur del Callao. El Invisible tenía fama de escapista carcelario. Por el asesinato de esa mujer fue detenido en el jirón Antonio Basso en La Victoria, el 30 de septiembre de 1957. Y luego encarcelado en el Departamento de Robos y Hurtos de la Subdirección General de Investigación, de donde Bravo escapó el 25 de octubre con la osadía y rapidez de un hombre invisible. De allí su apelativo. La historia del otro prófugo no era menos audaz. Agostino Risaletti, napolitano, junto con un cómplice, Victorio Borsi, había asesinado de 19 puñaladas al taxista Eusebio Villón. Fue en la madrugada del 28 de junio de 1955. 2 años y medio antes, en el Jirón Inclán, en la urbanización Miramar, San Miguel. De los prófugos del Frontón de ese verano de 1958, el primero en caer fue napolitano, Agostino Visaletti, quien ya había intentado fugar hacía unos meses, pero fue recapturado por una lancha patrullera. Las autoridades lo atraparon a las 9 de la noche del miércoles 12 de febrero, escondido en una de las numerosas cuevas de la isla de San Lorenzo. Estaba solo, frío como un pedazo de hielo, aterrado, al punto que pareció aliviarse cuando lo encontraron. El otro prófugo, el astuto Luis Bravo, el Invisible, hizo honor a su apelativo y no apareció por ningún lado. Ese miércoles 12 de febrero, los piquetes de pescadores que colaboraron no pudieron hallarlo en las cuevas de San Lorenzo. Tampoco hubo señales de ningún cuerpo en los alrededores de la isla. Durante todo el miércoles 12 y jueves 13 de febrero del 1958, armamos un operativo policial y nos paramos a buscar a El Invisible con lanchas patrulleras de la base naval. No nos importaba si lo hallábamos vivo o muerto. Lo que queríamos era cerrar el capítulo lo más pronto posible, para no crear demasiada ansiedad o desorden en la prensa y en la ciudadanía. Risaletti, alias Napolitano, dijo que ambos se lanzaron al mar en la parte sur del penal.
Desde ese momento no volvió a ver más a Bravo. Hubo especulaciones que incluían que el Invisible había tenido apoyo de la mafia del puerto y que con una lancha los esperó en algún punto de San Lorenzo. Nadamos juntos hasta que llegó un momento en que la corriente nos separó. Lo perdí de vista. Yo llegué a la isla vecina por mis propias fuerzas. Me escondí en una cueva y ahí fui descubierto. No sé si el Invisible ha muerto ahogado o si llegó a la playa. Risaletti, napolitano, fue trasladado del Frontón a la cárcel central de Varones, al lado de la Penitenciaría Central de Lima, que contaba con mayor seguridad. Fue colocado en una cárcel especial con doble vigilancia. Los policías de investigaciones, por su parte, acordonaron toda la costa vecina a las islas. Revisaron y vigilaron cada sector donde el Invisible podía esconderse. En paralelo, la Guardia Civil realizaba batidas durante el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de febrero de 1958, por diversas zonas del cercado del Callao y La Perla, donde se esconde Lampa, decían los agentes. Las posibilidades de una muerte por ahogamiento aumentaban según pasaban las horas, pero también cabía la opción de que estuviera refugiado en alguna cueva muy profunda de San Lorenzo. Entonces, el viernes 14 de febrero de 1958, a media mañana, avistaron un supuesto cuerpo que flotaba cerca de la isla San Lorenzo. No podían estar seguros de que fuera del prófugo Luis Bravo Espinosa, el Invisible, porque horas después de la fuga se había ahogado un oficial de mar por esa zona. Para descartar qué o quién era, las autoridades del penal solicitaron una lancha al resguardo marítimo. Inspeccionaron la zona donde se había avistado el bulto, pero no hallaron nada. Al parecer, era una falsa alarma. Nuestra búsqueda continuó en lancha por 5 horas, hasta las 4:30 de la tarde. Pero todo fue por nada. Las lanchas regresaron a sus atracaderos y hubo frustración por no hallar vivo o muerto al delincuente. A casi 3 días del escape, las autoridades empezaron a pensar que Luis Bravo, el Invisible, había acabado sus días en las aguas del Callao. La búsqueda se extendió a toda la bahía y la Guardia Civil se mantuvo alerta desde el Callao hasta Chorrillos. El sábado 15 de febrero de 1958 titulamos en El Comercio: aunque se presume que ha muerto ahogado, búsqueda del Invisible continúa. La policía siguió rastreando por mar y tierra en los recovecos de los barrios chalacos, por si hubiera tenido apoyo desde allí. Para el domingo 16 de febrero de 1958, la noticia se fue apagando. La nota del caso solo salía en la sección Sucesos Policiales, aunque quedaba la duda de cómo y dónde podía estar el cadáver del Invisible. Cuando todo parecía perdido, ese fin de semana apareció un cadáver, pero no era el del Invisible, sino el de Hugo Vergara, el marino que se había ahogado el mismo día de la fuga. Bravo, vivo o muerto, no aparecía, y la policía ya se había rendido, hasta que días después el propio Omar daría fin a la búsqueda, cuando el cuerpo desfigurado del Invisible apareció a algunos kilómetros más allá de la bahía del Callao. La historia se cerró así. Napolitano cumplió una larga pena adicional durante la década de 1960, y el Invisible quedó así, invisible, porque cuando lo sacaron del mar, nadie quiso ver cómo había quedado de destruido su lamentable cuerpo. Si este episodio te cautivó, no puedes perderte la próxima entrega de La Última Pista. Aún hay más relatos de misterios y crímenes sin resolver que aguardan nuestras páginas. Esto fue El Comercio Podcast.